Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a una emisión más de esta semana en el Congreso. Le tenemos todos los detalles del trabajo durante estos días en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Esta es la información. El Pleno del Senado de la República avaló vía cédula y por mayoría calificada la designación de Margarita Ríos Farjat como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien rindió protesta ante el Pleno de la Cámara Alta. Con el objetivo de establecer sanciones a conductas que constituyan violencia política de género, la Cámara de Diputados avaló en lo general y en lo particular reformas en esta materia. Además, en el Senado mexicano se avaló por unanimidad el dictamen que salvaguarda los elementos de la cultura e identidad de los pueblos y comunidades indígenas. Además, esta semana, las integrantes de la terna de aspirantes a presidir la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas comparecieron en Comisiones Unidas de Gobernación, Derechos Humanos y de Justicia del Senado de la República. Es así como damos inicio a esta semana en el Congreso. Lo invito a que nos acompañe. Comenzamos. Esta semana en el Congreso mexicano, senadoras y senadores debatieron un dictamen de la Comisión de Justicia, esto con el que se avaló la idoneidad de las ciudadanas Diana Álvarez Mauri, Ana Laura Magaloni Kerpel y Ana Margarita Ríos Farjat para ocupar el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que son elegibles para cubrir la vacante generada por la renuncia del exministro Eduardo Medina Mora. Vamos a verlo. Dieron una demostración de madurez, de presencia, de compromiso, y cualquiera de ellas, sin duda, será una elección que alimentará y que permitirá a la Corte trascender en el propósito más importante que tiene ese poder de la Federación. Es importante recordar que la terna fue enviada por el Ejecutivo Federal al Senado de la República, esto como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y luego de la fundamentación de este dictamen hecha por el presidente de la Comisión de Justicia, senadoras y senadores se pronunciaron por el dictamen que certifica la idoneidad de las aspirantes a ocupar el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ahí es donde yo no puedo avalar jamás que sea idóneo, particularmente que personas que hoy o hace unos días hasta que fueron propuestas son subordinadas directas del Poder Ejecutivo, sean ideales para irse a integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es otro poder. Va a resolver el tema del fondo minero, el tema de estancias infantiles, de Prospera, entre muchos otros muy importantes como la compraventa de facturas, delincuencia organizada. Lo único que les pedimos es que cuando tengan el expediente en sus manos, resuelvan conforme a derecho. Las tres aspirantes mujeres tienen calidad moral, tienen idoneidad. Y otra cosa que se le olvidó al compañero del PAN, tienen derechos. Y ninguno de los que estamos acá podemos objetar constitucionalmente que no tienen derechos a ser electos. Las candidatas me parece que tienen la suficiente solvencia moral para respetar la autonomía de la Corte. Creo que las candidatas mostraron y expresaron una solvencia ética profesional para garantizar autonomía, no solamente política, sino también de los poderes económicos. Continuando con las intervenciones, las posturas de los diferentes grupos parlamentarios, las y los senadores reconocieron que el Ejecutivo Federal envió una terna integrada por 3 mujeres. Se pronunciaron también por fortalecer la paridad de género en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en todo el Poder Judicial. Con este nombramiento estaremos transformando al Poder Judicial para que las instituciones estén al servicio del pueblo mexicano, este último depositario original de la soberanía nacional y confiándole la custodia de nuestro máximo ordenamiento jurídico.
y también que será la primera vez que la Suprema Corte de Justicia tendrá 3 mujeres en su integración. Ojalá que después se llegue a la paridad, pero son 2 hechos relevantes que desde nuestro grupo parlamentario queremos dejar constancia de ellos y, por supuesto, felicitar a las 3 mujeres que están participando. Porque me fascinó la transparencia con la que se conducieron, la presencia que tuvieron y su compromiso sobre todo respecto a la autonomía del Poder Judicial. Mucho éxito y de verdad hay que reconocer que esperemos que otra mujer esté ya en la Cámara, sea ministra, y de 13 ministros, ahorita tenemos 2 mujeres, que sea la tercera ministra. Muchas gracias. Agotada la discusión de este dictamen de idoneidad de las aspirantes a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Diana Álvarez Mauri, Ana Laura Magaloni Kerpel y Ana Margarita Ríos Farjat, se sometió a votación nominal en el Pleno y fue aprobado con 110 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones, por lo que la mesa directiva declaró su aprobación. Y continuando con este proceso, se dio paso a las comparecencias ante el Pleno de las 3 aspirantes. La primera de ellas fue Diana Álvarez Mauri, quien propuso impulsar una Suprema Corte que se le abra la puerta en todos los momentos a las y los ciudadanos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha de ser un instrumento eficiente para el cambio y la justicia social. Su vocación y su llamado en estos tiempos es hacer suprema la justicia y no la Corte, porque así se hará supremo el valor de la humanidad y de la convivencia en paz. Tras exponer su trayectoria, consideró que al momento de impartir justicia se debe ponderar el goce pleno de los derechos humanos. No tengo ni he tenido ningún vínculo de amistad o parentesco que pudiera afectar la independencia de mi función y decisión en caso de ocupar el cargo de ministra de la Corte. Soy y siempre he sido una mujer profesional, independiente e imparcial. No tengo intereses personales, partidistas o de grupo que pudieran influir en mis decisiones. Posteriormente hizo uso de la tribuna Ana Margarita Ríos Farjat, quien consideró que pese a los cambios institucionales por los que atraviesa nuestro país, es necesario sostener un compromiso en el combate a la desigualdad y la injusticia social. Señoras y señores, ustedes saben el tamaño de los retos que tenemos por delante y saben que no se trata de incluir a los pobres en una visión de justicia, sino en justicia, hacerlos menos pobres. Lo mismo tratándose de quien se siente pobre en sus derechos y oportunidades. Planteó también los ejes rectores de su actuación en caso de que fuera electa: impulso a la igualdad de las y los mexicanos y fortalecimiento de la institucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y estos son mis compromisos: cohesión del orden jurídico mexicano, mantener la lógica jurídica hilvanada, fortalecimiento y autonomía institucional, sensibilidad a contribuir a continuar desarrollando el artículo 1 constitucional en accesos, combate a la desigualdad y a la corrupción. Ana Laura Magaloni Kerpel identificó en el contexto político, económico y social de México las razones para contribuir a construir una Suprema Corte que sea un árbitro que pacifique a nuestro país. Quiero ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para contribuir a que el máximo tribunal del país asuma el papel histórico que le corresponde en este México exaltado, polarizado, con tantas emociones y tragedias a flor de piel. Además, ponderó como eje de su plan de trabajo el abrir las puertas del Poder Judicial a la ciudadanía, con transparencia y siendo expedita al momento de impartir justicia. Trabajaré en 2 ejes centrales. Primero, acceso. Abrir las puertas de las instituciones de justicia a los millones de mexicanos que viven sin la protección de la ley. Segundo, los límites al ejercicio del poder. Asegurar que el impulso de cambio social no desborde los cauces que establece nuestra Constitución. Posterior a la participación de las aspirantes, se procedió a la votación vía cédula. Tras el conteo de los sufragios, el resultado fue el siguiente:
se emitieron un total de 122 votos, 1 a favor de Diana Álvarez Mauri, 25 a favor del aspirante Ana Laura Magaloni Kerpen y 94 votos a favor de Ana Margarita Ríos Farjat, 0 abstenciones y 2 votos nulos, por lo que se reunieron las 2/3 partes requeridas. Luego de este conteo, resultó electa la ciudadana Ana Margarita Ríos Farjat como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que ingresó al Salón de Plenos del Senado de la República y rindió la protesta de ley. Protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se le ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Luego de esta decisión del Senado de la República, queda integrada en su totalidad la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Parte del trabajo en la Cámara Alta. Tenemos que hacer una pausa, pero al volver, la Cámara de Diputados avaló el dictamen para tipificar y sancionar la violencia política de género. Regresamos con esta información.